Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se conecten porque aunque ayer les dejé el mensajito en comunidad que hoy iba a ser el live, igual y muchas pues no están pendientes de eso, pero ahorita vamos a ver, déjenme conectarme por acá en la compu para leer sus comentarios porque por acá yo no puedo leer si es que alguien entra, se conecta y me escribe. Como ya no les avisé. Buenas noches, amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo aquí con este relajito que voy a organizar mientras platico un ratitito con ustedes porque ando haciendo muchas cosas, pero pues quería platicar aunque sea un ratitito con ustedes, porque ayer no pude y por ahí les avisé que estaba programado pues el live igual para las 8, ay perdón, las 8 de la noche, pero igual no pude y les avisé que no iba a poder estar, que lo pasábamos para hoy a las 8, pero híjoles, ando a tope de trabajo haciendo mil cosas, entonces dije, me meto aunque sea un ratito, unos 15 minutitos para platicar con ustedes, más o menos ponernos al corriente de qué está pasando en el canal, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y, y leerlas un poquito. Iliana, buenas noches, hermosa. Carla, buenas noches. Claro que sí, hermosa, todo está muy bien. Lo que pasa que yo olvidé que el día de ayer era 5 de enero, entonces acostumbramos partir la rosca y mi suegra me llamó para que fuéramos a partir la rosca, entonces ya me era muy complicado poder conectarme con ustedes a esa hora y por eso tuve que suspender esa situación, pero todo súper bien, al contrario, no hay nada malo. Mi amiguita Miriam dice, aquí me llovió sin ventanas. Un gusto saludarte también, Ileana. María Elena Vargas, buenas noches, hermosa. Claro que sí, Ileana, feliz año a todas. Ahora sí que es el primer live del año. Oficialmente era ayer, pero lo tenemos el día de hoy. Y pues ya les voy a estar dejando para las que tuvieron esa inquietud. De hecho, mañana tenemos el live de venta. ¿Se acuerdan que lo teníamos por aquí? Pero ya lo vamos a estar haciendo por allá en Facebook. Y muy posiblemente vamos a seguir por acá, pero mañana les voy a contar algunas cosas por allá para que lo podamos seguir haciendo por acá. ¿Sale? Pero les voy a estar dejando también acá. Yo creo que si no es el domingo, va a ser el lunes para compartirles la idea súper sencilla que hice de mi diario de Navidad. ¿Se acuerdan que les dije que iba a utilizar la bolsa de regalo que compré? Véanlo, es una probadita, no se los quiero enseñar. De hecho, no está lleno porque como se los quiero enseñar, pues obviamente hay muchas cosas personales, tanto de escritura como de fotografías que no van a estar montadas, pero les quiero enseñar de forma general cómo fue que quedó para que ustedes, si tienen algunas cosas, lo puedan realizar. La verdad que es una idea súper sencilla, pero muy bonita. Sí, acá también llovió muy fuerte. Ahorita ahí Miriam incluso nos contó porque en su casa todavía faltan algunas ventanas de colocarse y y es lo que estaba diciendo que le llovió y sin ventanas. Acá también llovió y llovió bastante fuertecito. Ahorita ya se quitó, pero sí estuvo lloviendo bastante rato y fuerte. Bastante rato. Hasta eso no siento ahorita mucho frío, pero sí, sí estuvo lloviendo. Y como ven, aquí tengo mi relajo, chicas, que de hecho dije, voy a aprovechar para conectarme, platicar con ellas y organizarme un poquito porque son cosas que estuve utilizando para hacer los separadores. Que a ver, ahorita las que están aquí, supongo que ya vieron ese video que les compartí de estos separadores, que estuve haciendo diferentes estilos de separadores y quiero que me digan, a ver, las que están aquí, cuáles fueron sus favoritos, cuáles fueron los que más les gustaron, porque pues
tenemos variedad. Ahora sí que para escoger, aquí los tenemos. Este último fue el que ya no se grabó, pero también la verdad que está súper bonito. La verdad que esta, pues es esta forma, pero en sí la podemos hacer de la figura que nosotros queramos. La verdad creo que quedó muy bonito. Quise brindarles ideas pues más o menos variadas para que fueran para diferentes gustos y que ustedes pudieran escoger. Porque, por ejemplo, estos tienen estos estampados, pero ustedes los pueden hacer muy sencillos con unas imágenes que ustedes quieran. Y la verdad que, por ejemplo, estos de las mariposas también son súper sencillos y muy, muy bonitos. A mí me gustaron mucho, la verdad, cómo quedaron todos. A ver, déjenme leerlas por acá, porque eso es algo que les quería preguntar. ¿Qué les pareció ese video? Les había dicho que el primer tutorial que iba a dejar era de libretas pequeñas, pero como esto ya era algo que me habían pedido desde hace mucho y era algo muy sencillo, dije, creo que es mucho mejor empezar por algo sencillo para que ustedes vayan soltándose y empiecen a hacer cosas pequeñitas y vayamos incrementando ahora sí que el grado de dificultad y ustedes se vayan sintiendo con más confianza de hacer las cosas y que participen, porque por ahí en el video incluso les dejé, las que están también allá en Encantito Comunidad en Facebook, así hagan un separador de lo más sencillo. Les voy a pedir por favor que ojalá y me puedan compartir una fotografía por allá y la dejen en Encantito Comunidad para que ahora sí que vaya siendo una retroalimentación. Ustedes también me compartan sus creaciones y todo eso también a mí me sirva de inspiración para seguir compartiéndoles cosas y también para brindarles ideas a todas las que están allá. Ok, a ver, déjenme ver. Iliana dice, me encantaron las mariposas y las abatelenguas. Sí, quedaron súper bonitos. El que hice con el collarcito de mi hija, la verdad que quedó pero precioso. Me encantó cómo quedó el resultado. Se me hizo que quedó muy, muy bonito. Fue uno de los que más, creo que estos dos fueron los que más me gustaron, la mariposa y este. Aunque todos, en realidad todos me gustaron, pero más esos dos creo que son mis favoritos. A ver, María Elena Vargas dice, quedaron hermosos las mariposas y las de abatelenguas. Carla Sánchez dice, me encanta el grande de acetato y el del pompón. Ah, miren, a Carla le encantó porque como les dije, incluso yo le puse obviamente para que vieran que podemos darle uso a esos imanes que compramos nosotros en Prichos, pero le podemos meter lo que nosotros queramos, ¿no? Y hacer como una especie de shaker grande. Y esta también fue el que le gustó a Carla. A ella le gustaron estos dos. Es que, ay, no, esta muñequita de verdad que está, pero preciosa. Me encantó a mí también. A ver, dice, pero todos están hermosos. Ileana dice, solo que yo no puedo hacer los hoyitos. Los hoyitos. ¿Cuáles hoyitos de los abatelenguas te refieres, Ileana? Este tipo de hoyos porque no tienes la crop anile. Y es que no sé si la perforadora de individual tenga la fuerza y suficiente para hacerle el hoyito a esto. Porque aunque no le pongas eyelet, no habría problema. Me gustó mucho el del colgante de corazón. Sí, María Elena, te digo que también fue el que me gustó mucho, mucho, mucho. Este se ve muy bonito. También me gustó un montón. O bueno, no sé si sea el colgante de corazón porque este es el otro que hice de colgante de corazón. O sea, son dos. No sé a cuál te hayas referido, María Elena, porque tenemos y tenemos también este otro que también es otra opción muy sencilla y esto es de Prichos, definitivamente lo quise aprovechar. Ah, ok, Giliana, la perforadora no perfora. Si es que yo tengo de esas individuales, pero como tengo la Crop Adile, esa sí tiene la fuerza suficiente para poder ahora sí que perforar esto. Deberías pensar si ahorita estás en condiciones de comprar la Crop Adile, Liliana. Por ejemplo, tú si es que vas a darte cuenta que si vas a hacer muchos proyectos en lo que sí le vayas a dar uso, igual y te recomendaría que la compres. Si no, no tiene caso. Yo recomendaría que a lo mejor
buscaras entonces otra opción o alguno, por ejemplo, hacer el de las mariposas, por ejemplo, que es más sencillo porque es solamente impresiones. Y este te esperaras, porque pues para invertir en la crop a dial sí vale la pena cuando uno ya va a hacer diferentes cosas y que le va a sacar uno bastante jugo y provecho a la herramienta, si no, no tiene caso. A ver, dice Miriam, yo lo intenté con la perforadora y no pude. Sí, es que creo que no tiene la fuerza suficiente, como es más débil que la Crop-A-Dile. Marilena Vargas dice, ¿cuánto cuesta y dónde está el mejor precio? Híjole, María Elena, mira, la mía yo la compré en Lumen, pero uy, ya tiene mucho tiempo. Ahorita no te sabría yo decir exactamente de los costos, porque yo obviamente cuando yo la compré me costó como 400, de 400 a 600 pesos, no me acuerdo bien. Y no sé, ahorita, a ver, déjenme investigar por acá, chicas. Ahorita vamos a ver en cuánto más o menos está la Crop-A-Dile, porque aparte yo la compré en Lumen de descuento, pero sí, miren, estoy viendo que está como en 600 pesos más o menos. En Amazon está en 676 pesos, que es la básica, porque la que yo me quiero comprar, que es la otra, la más grande, había estado de descuento, no me acuerdo en cuánto, pero próximamente espero después comprármela yo. Ahorita está como en 1300, creo, la grande. Entonces sí ha de estar como en unos 600, 700 pesos la que yo les he enseñado es la que está en más o menos esa cantidad. Y pues chequen precios, porque ahí sí yo no podría aconsejarles exactamente a qué tienda dirigirse, porque es una herramienta que yo compré ya hace bastante tiempo. Entonces, pues sí, no tengo el costo actual, pero ahorita ya más o menos les dije que sí está como en 600 pesos aproximadamente. Y a ver, déjenme ver. Ileana dice, quiero comprar uno, pero que, una que corta esquinas. Ah, esa es la Corner Chomper, la que redondea esquinas. Esa igual, y si dices que esa lo ocupas más, primero empieza con esa. Ahora sí que de acuerdo a las necesidades de cada quien, yo es como les aconsejo irse haciendo de sus herramientas, porque si bien no son herramientas económicas en las que uno tiene que invertir bastante, pues herramientas que ustedes sepan que le van a dar bastante uso de inicio. Yo, por ejemplo, la Big Shot me la compré cuando estaba de descuento, era una Big Shot que estaba creo que de 5,000 pesos, me salió como a la mitad, como en 2,500 en aquel entonces, que es la mediana, en Lumen precisamente. Y todo eso fue de Lumen, chicas, por casualidades del destino, porque en ese tiempo yo llevaba a mi hija a natación y muy cerca de esa escuela de natación estaba ese Lumen. Entonces salía mi hija de la escuela y nos pasábamos a la natación, pero como a veces había pues un periodo largo entre lo que era la salida de la escuela y la clase, porque ella iba en estancia todavía, pues pasábamos por ella a veces que estaba mi esposo y nos íbamos a dar una vuelta al Lumen. Entonces, como ese periodo que estuvo ella en natación, íbamos constantemente, casi cada 8 días al Lumen, yo me daba cuenta de las cosas y estaban en descuento casi siempre. Las cosas que compré en Lumen fueron de descuento, porque he de decirles que ahí, al menos para mí, los costos son bastante elevados y no soy clienta frecuente de Lumen, pero en ese tiempo, como les digo que para hacer tiempo pasábamos, compraba cosas de descuento, incluso llegué a comprar también ahí blocs de papel de descuento, porque les soy súper honesta. Yo no compro casi material de scrap así a precio normal, por así decirlo, ahí en Lumen, no. Todo lo que llegué a comprar fueron descuentos, y las herramientas ahí precisamente sin querer me las compré también siempre en descuentos. Los troqueles los he ido comprando poco a poco, sueltos, por ejemplo. Pero incluso ahí compré también un set que es un tapete imantado pequeño con las herramientas que utilizo que venían las tijeras, el exacto,
el punzón y unas pinzas y el tapete imantado, y me salió, creo que en ese entonces, como en 200 pesos. Pero es algo súper básico porque la verdad que me ha servido un montón. Ahí también compré lo que es la guillotina y marcadobleces. La otra guillotina más pequeña que tengo la compré sí en una tienda especial de scrapbooking, pero me salió muy cara, como en 800 pesos. Fue la primera que compré, yo no sabía nada. Compré blocks de papel ahí también carísimos, y me las compré en una ocasión que mi esposo me dio de regalo como 3,000 pesos, algo así. Pero de esto les digo, ya tiene como, ¿qué será? Mi hija tenía como 4 años, ahorita tiene 9, o sea que échenle, ya tiene rato. Y se me fue ahí mi regalo, mi dinero de mi regalo de cumpleaños, y solo me compré lo que fue la guillotina pequeña que tengo, eh, y 2 blocks de papel y una colección pequeñita. Eso fue todo lo que compré, y ya, y 2 tintas distress. Fue lo único que compré y me terminé mi dinero. O sea, fue carísimo, la verdad que fue muy, muy caro. Aparte de que fue en tiempo, porque ahorita ya está mucho más de moda, o sea, ya es algo que ya es más conocido. La verdad que ahorita ya ustedes ponen scrapbooking o scrapbook y donde quiera pueden encontrar herramientas. Incluso ya ahora en Walmart o en cualquier cadena de ese tipo ya pueden encontrar cosas que son de scrapbooking o de scrapbook. Antes no. Y en ese tiempo, por esa razón, todo era muchísimo más caro que ahora. Entonces se me fue mi dinero, y yo desde ese momento dije, no, lo que tengo que hacer es mejor ir dándome cuenta qué herramientas son las que voy necesitando más, y conforme las vaya necesitando voy a irlas comprando. Por ejemplo, algo que yo quiero comprar y que no he comprado porque no lo utilizo mucho es, por ejemplo, la cinch. La cinch es la máquina que perfora como para engargolar, ajá, que es la que están utilizando ahorita muchas chicas para hacer libretas o agendas, pero yo no estoy especializada en hacer ni libretas ni agendas. Veo que ya venden, o más bien hay muchas personas que dan cursos para la realización de agendas, y entonces, si uno se va a dedicar a la venta o a la realización de libretas y de agendas, sí conviene, por ejemplo, comprar la cinch porque es una inversión. Pero en mi caso, la verdad, no. Creo que va a ser un lujo y sí tengo muchas ganas de comprármela, pero ahorita no es algo indispensable para realizar mis proyectos. Creo que puedo echar mano de lo que ya he ido comprando poco a poco y hacer mis cosas. A ver, Miriam dice, ay, lueguito. María Elena Vargas dice, igual, María Elena, gracias. Igual quiero una perforadora que hace 4 tipos de esquinas. Sí, esas las de esquinas, sí está muy padre que las adquieran. Incluso yo tengo 2. Tengo la Corner Chomper, déjense las enseño porque tengo 2. Miren, esta es la Corner Chomper, esta es la redondeadora de esquinas. Pero antes de comprar esta, que me salió en ese tiempo como en 550 más o menos, 600 pesos, yo compré esta, que no le pide nada a esta. Ajá, se los paso como tip para quienes empiezan con sus manualidades y hacerse de sus herramientas. Esta, la ventaja que tiene es que podemos troquelar, perforar, redondear material grueso. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo un pedazo de papel cascarón. Ustedes saben que es grueso. Y esta perforadora, esta troqueladora, mejor dicho, lo redondea porque está hecha para eso, para hacer material grueso. Miren, déjenme enseñarles. Y trae 2 medidas. Una pequeña, que fue la que hice yo ahorita, y la otra del otro lado, que es como más pronunciada, como más, miren, ajá.
O sea, nos hace estos dos tipos, este y este pequeñito. Ajá. Y el material grueso. Y esta que les enseñé, que es más pequeña, que es de mano, por así decirlo, mucho más pequeñita, esa sí es para hojas o para cartoncillos, pero para este material no. O sea, es únicamente si ustedes lo van a utilizar para papel. Y esta les hace dos cortes, que eso fue también por lo que me encantó a mí. Y ustedes van a ver ahorita, miren, aquí tenemos lo que es la esquina y entonces esta perforadora nos va a redondear, que de hecho a mí me gusta muchísimo más cómo me deja el redondeado esta pequeña. Y si lo metemos encontrado, aquí también el papel nos hace esta otra esquina. O sea, vean qué bonita está. Nos puede hacer estos dos cortes esta perforadora. Entonces, esta fue la primera que yo me compré y si no mal recuerdo, esta ya tiene añísimos. Mi hija Julián creo que tendría 3 años cuando yo compré esta perforadora, sé que ya han pasado 6 y me costó como 180 en aquel tiempo. Y después ya, pues de 180 me fui hasta los 550, 600 pesos con esta. Pero son dos herramientas que sí utilizo y dependiendo del material que yo vaya a ocupar, por ejemplo, si es cartoncillo voy a redondear, definitivamente necesito esta. Y si es papel y no son tan pequeños los trozos de papel, utilizo esta. Porque si son pequeños trocitos de papel y redondeo con esta, se ve muy pronunciada la curva y esta sí tenemos la opción de que sea más pequeñita. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a estar redondeando o utilizando, yo les recomiendo que se vayan dando cuenta de ese tipo de cosas para la compra de su material. Y poco a poquito. A ver, ya se quedaron súper calladas, chicas. A ver, ¿qué dice por ahí? Ay, Miriam Molina dice, hola, después de un buen tiempo me toca estar en un en vivo. Saludos a todas. Saludos, Miriam, buenas noches. Y entonces, chicas, pues eso les aconsejo yo, irse comprando sus herramientas poco a poco. Estas tijeras, por ejemplo, me encantaron, son verdemente, yo me las compré recién con Claudia Galván, ya saben que yo también hago compras de cosas. Y estas tijeras me fascinaron porque yo necesitaba unas tijeras así grandes para hacer cortes no tan perfectos y algo toscos. Y me encantaron porque tengo esta y otra chiquita que son para los cortes más finos y otro tipo de tijeras. Pero necesitaba algo así y me gustaron muchísimo y las compré con ella. A ver. Ay, amiga, dices, es que con esos precios espantas. Pues no los pongo yo, amiguita, pero pues así son las cosas. Así son las cosas. Miriam dice, gracias, buenas noches, saludos, tocallita. Sí, ahora sí que los costos, híjole, amiga, y eso que antes eran todavía las cosas mucho más caras. Siento que ahora hay cosas que se han de alguna manera los precios ajustado más porque ya hay más competencia, pero antes era todo eso mucho más caro. Ahora ya hasta podemos cotizar, ¿no? Como yo les decía ahorita de la Crocodile que es para perforar, ya pueden ustedes ver en diferentes lados dónde les conviene más comprarla. Antes era en contados lugares donde ustedes podían conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no había de otra, o era eso o era eso. Pero ahorita sí tienen ustedes ya escoger eh, el precio que más les convenga. Déjenme tomarle un... Ay, chicas, de veras estoy probando un refresco. Veanlo de qué color es. Es rosa. No sé si lo hayan probado, incluso veanlo, parece agua, pero está delicioso. Se llama, creo que Ameyal o algo así. Mm. Tiene un sabor exquisito como entre fresa, frambuesa, pero súper sutil. Está muy, muy rico. Y bueno, mis chicas, pues ya llevamos casi 25 minutos echando una platicadita y ahorita lo que voy a hacer es terminar de recoger esto, pero quería saludarlas, quería ver cómo estaban, que vamos iniciando el año y les decía, mañana tenemos el primer live en
Facebook. Pero estén muy atentas porque por allá les voy a dejar unos avisos, porque vamos a seguir con las cosas de papelería por acá. Pero necesitan ver los avisos por allá para seguir la dinámica de las cositas acá los viernes, ¿sale? Y los miércoles vamos a tener el otro live aquí a las 8 de la noche para hacer alguna cosita o como ahorita para platicar de alguna cosa de materiales, de alguna manualidad, de cosas pendientes que tengamos. A ver, déjenme ver, ¿qué me dicen por acá? Miren, dice, sí, es rico ese chesco. ¿A qué hora? Mañana a las 8. De todas formas, se va a quedar grabado para las que no puedan estar. Va a ser importante porque voy a dejar allá instrucciones muy importantes para los lives de todas las cositas de papelería que van a estar disponibles, que sí las vamos a seguir, lo vamos a seguir haciendo por acá en YouTube, pero mañana les voy a dejar las instrucciones en Facebook, porque vamos a manejar cierta dinámica para no tener problemas con YouTube. Ajá, pero ustedes deben de estar atentas a esos lineamientos que yo les voy a dejar por allá para que no vayamos a tener ningún problema. ¿Sale? Y poderlo seguir haciendo por acá, porque creo que a todas se nos facilita más seguirlo haciendo por acá. Me gusta más la plataforma de aquí y sí quiero dejar todo por allá para que ustedes lo chequen. Y ya el próximo viernes, entonces sí ya lo hagamos directamente por acá, pero ya con que ustedes sepan cómo va a ser toda la dinámica y cómo se va a manejar toda esa situación. Como estarán viendo, les estoy subiendo bastante contenido. Les subí las cositas de la colección de CDs. Tengo pendiente subirles parte de cositas de la colección de Stars, cositas del Día del Amor y la Amistad, una cosa de papelería, híjole, súper curiosa que les va a encantar, me muero de ganas. O sea, tenemos esos 3 videos de cosas pendientes y aparte les voy a subir lo del diario de Navidad y lo de otros proyectitos que estoy haciendo que les quiero compartir y con un montón de ideas para compartirles cosas. También por ahí me preguntó una chica por Instagram que cómo iba a utilizar yo mi organizador, el de Miniso, y también es algo que les quiero compartir de cómo lo estoy llevando yo para brindarles esa idea. Sé que muchas de ustedes son súper organizadas, como se los dije, y pero nunca está de más el pasar los tips, porque a lo mejor vamos adquiriendo de, ay, fulanita dijo esto y me sirvió, menganita me dijo el otro y me funcionó, y entonces vamos enriqueciendo y creando nuestra propia forma de organización con la lluvia de ideas de varias. Entonces eso también es importante compartirlo. A ver, ¿qué dice Liliana? Dice, no encuentro casi nada de CDs aquí en Monterrey. Ay, Liliana, por acá, mira, la verdad que yo no he ido a Prichos. Eso me lo trajo mi suegra. En realidad yo no vi, de hecho me comentó y como se los dejé en el video, hay incluso hasta muchas cosas de cocina, me comentó, pero eso que vieron ustedes no lo compré yo directamente, sino que ella me lo trajo y son cosas, porque incluso ven que les mostré por ahí las cucharas, los cuchillos y los tenedores de desechables, que yo nunca los había comprado, pero ella me los trajo porque me dijo, te pueden funcionar. Y sí, como vienen decorados, eso sí me van a servir en este momento. Entonces, no sé yo bien en la tienda de acá cómo esté, pero esperemos que pronto lleguen por allá las cosas que quieres. Miriam Molina dice, por cierto, estuvo muy bonito tu regalo, pero me quedó una pequeña duda. ¿Dónde compraste tu pegamento? En barra de la muñequita. Ay, lo compré en la Progar, donde les he enseñado que compro las cosas de, de papelería. No lo compré con las chicas porque ellas no lo vendían, pero lo compré en ese mercadito, en el mercado de la Progar. Ahí lo compré, hermosa. Está súper bonito, ¿verdad? A mí me gustó un montón. De hecho, me gustó el de puerquito porque yo tengo y ya lo estoy usando, es el que estoy usando ahorita, pero me gustó mucho el de la muñequita cuando la vi y dije, bueno, ya tengo 2. Y mi hija tiene el del aguacatito, que miren que ya le duró porque ella es muy perdediza de cosas y ahora sí ya le duró. Sí le hemos estado cambiando nada más lo que es la barra del adhesivo. A ver.
¿Qué más? Carla dice, ya quiero ver esos videos. Ay, sí, hermosa, yo también. Y traigo un buen de ideas para compartirles. De verdad que estoy tratando de organizarme para ahora sí subirles de 3 a 4 videos a la semana. Lo que son de alguna manera viernes y sábado definitivamente no les voy a subir video, pero voy a ver y hacer todo lo posible por los demás días sin estresarme, pero tratando de compartirles las ideas y de todo lo que tengo yo en mente. Pero ya veremos cómo nos organizamos con eso. Y a ver, Perla dice, Oli, llegando tarde, feliz año mi Perla. Espero de verdad que todas se la hayan pasado muy, muy bien en fin de año con sus familias. Que dice Miriam, está en Walmart y una bruja. Ok, muchas gracias, está muy lindo. Y Diana dice, sí encontré lo de Harry Potter. Ay, sí, es que dice Miriam, y lo de Harry Potter, lo de papelería. Me estaba comentando eso, Miriam, que en Walmart están sacando papelería súper bonita de Harry Potter. Pero yo no he ido a Walmart, chicas. Ahora sí no he ido. A ver si voy este fin de semana. Pero ahorita no creo hacer compras. Hasta la próxima quincena que viene, sí. Miren, ahí Ileana dice, sí encontré lo de Harry Potter. Oye, Ileana, ¿y cómo está en cuanto a costo, hermosa? Tú que ya lo viste, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está lo de Harry Potter? Tengo duda de eso. Porque yo dije, bueno, yo no soy aficionada a lo de Harry Potter, pero mínimo las notitas adhesivas, los clips, eso sería muy lindo tenerlo. Miren, dice yo ni me paro. No, y es que, híjole, la verdad que Prichos ahora sí se ha volado la barda, no sé ustedes, pero híjole, nos ha empalmado colección con colección con colección y no nos deja ni respirar. 79 los separadores, 59 los clips, o sea, 80 pesos los separadores, son como magnéticos, ¿no? O son los de hojas, los de hojitas. 60 pesos los clips. Sí me imaginé que iban a estar mucho más caros que lo de Prichos, porque eso sí es obvio que están más caros, pero sí están mucho más caros. O sea, si contemplamos que un paquete de clips en Prichos nos cuesta 20 pesos y el de Harry Potter en Walmart nos cuesta 60, o sea, es como si compráramos 3 paquetes de clips. Sí es mucha la diferencia. Dice Miriam, uy, menos voy. Es que sí, o sea, y también contemplen, chicas, bueno, yo sé que para las coleccionistas y las aficionadas, pues no hay bronca y no pierden nada con comprarlo porque es algo que les gusta mucho, pero para las que a lo mejor no somos tan aficionadas y andamos cortas de dinero y todo eso, decimos, bueno, aunque queramos, pues no lo podemos comprar. Exactamente, Ileana, es como el precio de 3 de Prichos. Sí, ahora sí que solamente que a uno le gusten mucho, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que Miriam me enseñó que hay un buen de artículos de Harry Potter, sacapuntas, separadores magnéticos, esos separadores como de notita adhesiva, clips, lápices, o sea, muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, igual y a lo mejor aunque sea nada más los clips y las notitas adhesivas, porque también hay notas adhesivas medio grandecitas con unos separadores chiquitos. O sea, hay muchísimos, muchísimos artículos. Amiga, soy coleccionista, pero no lo compro. No, sí, amiga, o sea, eso es definitivo. Cada quien, hay quienes son coleccionistas, pero si en su momento no hay dinero para comprarlo, pues ahora sí que aunque queramos, pues no lo podemos comprar. Pero hay quienes sí son coleccionistas y dicen, no importa, yo lo compro y se lo llevan, aunque el precio veamos que es muchísimo más elevado que, por ejemplo, les digo, en Prichos. Y supongo que no es por nada, pero yo creo que los clips pues son más o menos del mismo material de los que son los de Prichos. Por ejemplo, los últimos que mostré de la colección de CDs, la verdad que están súper bonitos. Están muy, muy bonitos. A mí me gustaron mucho, mucho esos clips. Son de hecho yo creo que ahorita de todas las colecciones que han salido últimamente, mis favoritos. Me gustaron mucho. También plumas. Me encanta Harry Potter, soy súper fan, no compré todo. Así es, hermosa, es justo lo que estoy diciendo, que
pues uno, aunque nos guste mucho algo, no, a veces decimos, no, debo ser consciente y no gastar tanto en algo que a lo mejor pues no lo amerita, ¿no? O que a veces aunque queramos pues no podemos. Entonces, este, cuando se puede y también midiendo nuestros recursos. ¿Y cómo se la pasaron, chicas, de fin de año? Ya para despedirme, porque ya me tengo que ir para ponerme a recoger aquí y terminar algo que quiero compartirles. Yo creo que en los próximos días. A ver. Y ya pues mañana ya saben en Facebook a las 8 porque únicamente, de hecho mañana no va a haber ventas por allá, pero sí tienen que entrar porque les voy a dejar esos avisos muy muy importantes para el próximo viernes ya vernos acá en YouTube. Así que se va a quedar ese live allá en Facebook, en Encantito Comunidad. Ajá. Miriam dice pues normal. No hicimos cena por la mudanza. Liliana dice super padre en casa de mamá y con mis dos hermanas come y come. Sí, Liliana, en estos tiempos de fin de año dice uno, ya es lo último porque ya iniciando el año empiezo dieta. Clásico, ¿no? Este año sí me voy a poner a dieta. Y es que estamos erróneos, o bueno, al menos yo me doy cuenta de eso. Es que no es ponernos a dieta, simplemente como que tratar de equilibrar nuestra alimentación, porque en el momento que decimos me voy a poner a dieta, es como si estuviéramos reduciendo mucho lo que vamos a comer o que nos estamos limitando de algo y creo que únicamente es equilibrar nuestra alimentación y ya, con eso. Carla dice, yo todo tranquilo. Y yo sí necesito ponerme a dieta, dice Ileana. Ay, hermosa. Pues vamos a hacer lo necesario sobre todo por la salud y, y ese régimen alimenticio a lo mejor, y yo me sumo en esa lista como les dije en algún momento, me destrampé con los pan, o sea, con el pan, con el refresco, con muchas cosas que comí de más y he subido bastante de peso, entonces tengo que volver a tomar ya mi régimen alimenticio, si bien no estricto de, ay, no voy a comer esto, no lo otro, sí reducir a ciertas cosas y el consumo del agua. En mi caso, a mí el consumo del agua me ayuda muchísimo a desechar ahora sí que todo lo que el cuerpo no necesita. De verdad que sí, el agua es, híjole, bien importante. Pero bueno, chicas, pues les mando un beso y un abrazote a todas muy, muy grande y pues nos vamos a seguir viendo aquí en los videos, en los lives. Mañana las veo a las que puedan por allá en Facebook y, y pues pendientes porque les voy a estar dejando próximamente videitos por acá. Liliana dice, yo con los pobrecitos y botanitas, postrecitos yo creo y botanitas. Ay, sí, hermosa, es que a veces es inevitable, pero ni modo. Miriam dice bonita noche para todas, que descansen. Iriana, un beso para todas, nos vemos mañana. Sí, descansen, descansen y y pues mañana las veo en Facebook en las que puedan. Les dejo el mensajito por allá, estén muy pendientes y pues próximamente les digo, lo próximo que viene por acá en el canal es yo creo que el diario de Navidad para las que tienen duda. De hecho, yo creo que lo voy a dejar en una encuesta. Si quieren que se los muestre en video el diario de Navidad o si quieren que se los muestre en el próximo live del miércoles para saber si les hago el video o no, ¿sale? Ahora sí, chicas, un beso y un abrazo enorme. Ya saben, como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír.
Claro que sí, María Elena. Linda noche, Carla. Un beso. Bye.